Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a cada uno de ustedes. Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Every day is a new opportunity to start over. El día de hoy entraremos en una historia fascinante y profunda que nos llamará a la meditación, con la finalidad de poder conseguir nuestras metas, objetivos y propósitos. Para ello influirá en esta presentación el cuento El vencedor de nuestro gran literato César Vallejo. Los puntos que tocaremos serán los siguientes: biografía de César Vallejo, análisis del cuento, descripción de situaciones de desigualdad, análisis del caso, explicación de dos casos relacionados, así como una breve declamación. Por último, entraremos en la conclusión y una breve reflexión. Adelante con el siguiente video. El poeta más importante de Perú, César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en la Sierra Norte del Perú. Desde muy joven demostró una gran sensibilidad y pasión por las letras. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde obtuvo el grado de bachiller y cursó otros estudios como Derecho y Filosofía. En Lima tuvo contactos con importantes círculos intelectuales y empezó a desarrollar su carrera literaria. Publicó su primer libro de poemas Los Heraldos Negros en 1922, una obra cargada de dolor y reflexiones existenciales. Luego, en 1922, lanzó Trilce, una obra innovadora y compleja, considerada una de las más originales de la poesía de vanguardia en español. En 1923 se trasladó a Europa, radicándose en París, donde vivió grandes dificultades económicas, pero también una intensa vida intelectual. Durante su estadía en Europa, Vallejo se acercó a las ideas marxistas y comprometió profundamente con la lucha social, lo cual influyó en su posterior obra. En 1937 escribió España, aparte de mi este cáliz, inspirada en la guerra civil española, que expresa un fuerte compromiso político y humano. También dejó obras póstumas como Poemas Humanos, publicadas después de su muerte. Muchas gracias. El cuento El vencedor, escrito por César Vallejo en los años 1935 y 1936, pero no fue publicado sino hasta el año 1967. Este cuento se escribió en una época de desigualdad social, donde los niños más vulnerables eran maltratados, ya que el Perú pasaba tiempos de inestabilidad social y política, con gobiernos que no apoyaban a las zonas más vulnerables. Por lo que Vallejo escribió este cuento con la finalidad de denunciar la desigualdad social y la violencia infantil y las indiferencias de las sociedades. César Vallejo narra la pelea entre dos alumnos, uno de ellos es de condición baja llamada Juncos y otro de llamado Cancio, con una condición superior a la de los demás alumnos. Luego de un incidente en el recreo, se enfrentaron a una reñida pelea, Cancio y Juncos, en la que Cancio estuvo a punto de ganar, pero resultó triunfador Juncos, dejando a su rival herido, pero en vez de celebrar la victoria, se pone a llorar, termina solo, herido físicamente y Veremos mentalmente. cómo las desigualdades e injusticias sociales se ven reflejadas en una pelea en un ambiente institucional. En la hora del recreo, donde un grupo de estudiantes, Junco y Cancio, donde uno de ellos presentaba pobreza y mucha humildad. Junco, un niño descalzo y pobremente vestido. Cancio, un niño con buena estabilidad, bien vestido y provenía de familia rica. El grupo de estudiantes que se encontraban junto a ellos realizando apuestas y carcajadas mientras Junco y Cancio peleaban. Junco se ve sangrado, pero resiste. Todos los niños de su alrededor pensaban que ganaría Cancio, pero al terminar la pelea salió ganando Junco. En esta siguiente situación veremos el peso emocional de vencer en un mundo desigual. Junco derriba a Cancio, pero en vez de festejar, se aparta de su grupo a llorar. Junco recalca la violencia como un mecanismo de defensa, pero el llanto revela la moralidad
de enfrentarse cuando se venga un episodio donde seguirá golpeando de otras maneras. En estas dos situaciones se ven reflejadas mucho la desigualdad y la injusticia. El cuento El vencedor de César Vallejo, aunque en breve, transmite una potente denuncia sobre la desigualdad estructural que existe hoy en día desde la infancia. Aunque Juanco logra ganar la pelea, su llanto al final revela una profunda derrota emocional, símbolo de cómo los niños de clase baja son desfavorecidos y son víctimas de un sistema que los excluye. Uno de los casos más llamativos ocurrió en febrero del 2024 en Macari, Puno, donde una niña de 11 años, Lisette Mamani, falleció tras ser víctima de bullying escolar y no recibir ayuda del centro de salud. Se no contaba con médicos, electricidad y muchos con medicamentos para poder brindarle. Este caso muestra una realidad rural similar a la que vive Juanco: pobreza extrema, abandono estatal y una infancia marcada por carencias estructurales. La tragedia de Lisette no solo refleja la violencia escolar, sino el abandono total de las instituciones encargadas de proteger a los niños, como sucede simbólicamente en el cuento. El segundo caso ocurrió en octubre del 2022 en Lima, cuando la institución educativa particular Santa Rosa de San Isidro fue multada por más de 27.000 soles por no actuar frente al acoso escolar y el maltrato físico a un estudiante. Indecopi denunció que tanto la agresión entre los alumnos como el maltrato de parte del personal no fueron atendidos ni mucho menos reportados. A pesar de estar en un contexto urbano y privado, este caso demuestra cómo la inacción institucional frente a la violencia infantil es un problema transversal y se está normalizando hoy en día. Así como en El vencedor, donde los adultos son figuras ausentes o indiferentes, aquí en el colegio incumplió su deber de protección, permitiendo que el sufrimiento de la menor siga avanzando poco a poco. Ambos casos, uno de la sierra rural y otro de la capital, reflejan distintas caras de la misma estructura de injusticia que Vallejo llegó a denunciar en el cuento El vencedor. En este caso, los niños como Juanco siguen existiendo hoy, atrapados en un siglo de exclusión donde incluso su aparente victoria es un recordatorio de un abandono de quienes los deberían de proteger. Ahora pasaré a darles una explicación de los valores de la igualdad y justicia en su contribución al logro de los ODS 10 o 16. Como estudiantes universitarios, en el cuento El vencedor se muestra una persona que gana pero no se siente feliz. Eso nos hace pensar que a veces, aunque se gana, el camino puede estar lleno de sufrimiento o injusticias. En esta historia aparecen valores como la igualdad y la justicia. Para mí, la igualdad es que todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar de dónde venimos o cuánto dinero tenemos. La justicia es ir más allá, significa que nadie debería sufrir solo porque el sistema favorece a unos pocos. Estos valores se relacionan con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades, y el ODS 16, que promueve la paz y justicia, y el respeto a los derechos. Yo creo que no se trata solo de pensar en uno mismo, sino en cómo nuestras acciones puedan mejorar en la vida. Cosas pequeñas como respetar o ayudar o alzar la voz frente a una injusticia ya son una forma de cambiar el mundo. A continuación presentaremos una pequeña entrevista que le hicimos al docente e ingeniero químico Jonathan Bañón Arias acerca de nuestro tema sobre el cuento El vencedor. Docente, teniendo en cuenta que el libro se publicó en el año 1967, ¿cree que la violencia infantil que muestra El vencedor sigue presente hoy o hemos avanzado como sociedad en proteger a la niñez vulnerable? Aún sigue presente, no ha habido muchos cambios desde los años 60, aún sigue existiendo lo que ahora llamamos bullying y está vigente como problemática. Listo. A base del cuento, en donde se permitió escenas de violencia en un espacio educativo, ¿qué papel cree usted que cumplen hoy las instituciones educativas, incluso las universidades, frente a la desigualdad social y la normalización de la violencia? Es muy importante porque ellos forman a las futuras civilizaciones, a los futuros ciudadanos, y es en las aulas donde se debe educar para que estas acciones terminen, y su rol es muy importante para esa parte de educación. Finalmente, de manera personal, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los estudiantes
escolares y universitarios frente a la realidad de marginación y violencia infantil que vimos reflejada en el cuento El Vencedor. Que sean mucho más empáticos, que creo que es algo que nos falta bastante como humanidad en general. Aprender a ser más tolerantes y entender un poco la realidad de otras personas, tanto del agresor como del agredido. Entender que ambos tienen problemas, no solamente el que recibe el golpe, sino también el que está dando el golpe, y ambos forman parte de un problema que necesitan atención del Estado. Ok, Vicente, muchas gracias por su tiempo. Para cerrar esta presentación, podemos determinar que César Vallejo es uno de los escritores más influyentes de nuestra literatura. En tal sentido, uno de los puntos más importantes que el poeta quiere plasmar en su obra son los valores de igualdad y justicia, virtudes que, al no ser aplicables en nuestra sociedad, pueden traer consecuencias desfavorables. Es por eso que invitamos a la reflexión, no solamente para asumirlas, sino también para crear un ambiente de sensibilización y así poder crear un mundo mucho mejor. Muchas gracias y con nosotros será hasta otra nueva oportunidad.